¿Qué impuestos hay que pagar en la liquidación de gananciales? Hola a todos y bienvenidos a Abogados en tu Ayuda. Hoy abordamos un tema crucial para quienes se encuentran en un proceso de separación o divorcio, la liquidación de gananciales y los impuestos que conlleva. En este video resolveremos tus dudas sobre qué es la liquidación de gananciales. Conocerás su definición y funcionamiento en el reparto de bienes. IRPF en la liquidación de gananciales, tienes que pagar el impuesto sobre la renta en este proceso. Veremos cuándo se paga IRPF. En especial, si hay un exceso de adjudicación, y las excepciones aplicables a ahorro fiscal en el reparto de lotes. ¿Se pueden reducir los impuestos si los lotes adjudicados no son iguales? Analizaremos el impacto fiscal en casos de exceso de adjudicación, otros impuestos y gastos. Te explicaremos si debes pagar el impuesto de actos jurídicos documentados y el impuesto de plusvalía municipal, así como otros gastos a tener en cuenta. Recomendaciones prácticas: la importancia de contratar abogados expertos y alcanzar acuerdos para facilitar el proceso. Si estás en medio de un proceso de liquidación de gananciales o simplemente deseas conocer más sobre los aspectos fiscales implicados, quédate con nosotros. No olvides suscribirte, activar la campanilla de notificaciones y compartir este video para que más personas se beneficien de esta información. Empezamos. Una vez que te has divorciado, es recomendable que procedas a la liquidación de gananciales, es decir, es recomendable que se repartan todos los bienes que adquiristeis durante el tiempo que estuvisteis casados y como en todo en la vida hay que pagar impuestos, siendo importantísimo saber cuáles tienes que pagar y sobre todo cuáles te puedes ahorrar. En este post trataremos de explicarte qué impuestos hay que pagar en una liquidación de gananciales y cuáles te puedes ahorrar. Como siempre te recordamos que estamos a tu entera disposición para ayudarte y estaremos encantados de ser tus abogados en la liquidación de gananciales. ¿Qué es la liquidación de gananciales? Al proceso de repartir los bienes que se han adquirido durante el matrimonio, lo denominamos liquidación de gananciales en la mayoría de España cuando nos casamos, si no decimos lo contrario. Nos casamos en gananciales, lo que significa que todos los ingresos que se generan durante el matrimonio son de ambos cónyuges independientemente de quién los genere y por tanto todos los bienes que se adquieran durante el matrimonio serán de ambos cónyuges. Pongamos un ejemplo sencillo. Nos casamos sin tener nada, pero en el momento del divorcio tenemos un piso en Madrid, una casa en la playa, una casa en la sierra, 200.000 euros en cuenta corriente, 2 coches. ¿De quién son todos esos bienes? ¿Quién se va a quedar estos bienes? ¿Qué impuestos tengo que pagar? Como te hemos dicho antes, el proceso de reparto de todos esos bienes comunes lo denominamos liquidación de gananciales y en este post vamos a estudiar qué impuestos se pagan. Impuesto sobre la renta. ¿Tengo que pagar IRPF en la liquidación de gananciales? Al realizar la liquidación de gananciales, no tienes que pagar impuestos sobre la renta IRPF y así consta reflejado expresamente en la Ley 35/2006 de 28 de noviembre. Del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en cuyo artículo 33.2.b dice se estimará que no existe alteración en la composición del patrimonio, en la disolución de la sociedad de gananciales o en la extinción del régimen económico matrimonial de participación. La justificación para que no se pague IRPF es sencilla, como hemos expresado anteriormente. Los bienes los has adquirido durante el matrimonio y por tanto ya son tuyos en el momento del divorcio, lo que quiere decir que al realizar la liquidación de gananciales, al proceder al reparto de esos bienes, no estás incrementando tu patrimonio ni obteniendo ninguna ganancia, simplemente se está repartiendo lo que se tenía. Se pagará IRPF si hay un exceso de adjudicación, excepción al punto anterior, como hemos dicho antes. La justificación para no pagar IRPF en la liquidación de gananciales es que no estás obteniendo ningún incremento patrimonial ni beneficio, y ello es así cuando los dos lotes que se reparten son absolutamente iguales o por el mismo valor. No pagarás impuestos si los lotes, el reparto es exactamente igual. Tendrías que pagar impuestos si existe una diferencia en los lotes. Antes de seguir con el video, permítenos presentarte brevemente quiénes somos y por qué deberías suscribirte en Abogados en tu Ayuda. Somos el canal que te ofrece toda la información que necesitas sobre la seguridad social en España, explicada de forma clara y comprensible. Publicamos contenido actualizado 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Abordamos temas clave como trámites, cambios en las normativas y beneficios que pueden ser de gran utilidad para ti. Además, tratamos los temas más consultados por la comunidad, como de afiliación a la seguridad social, cómo darse de alta y gestionar tu afiliación correctamente, prestaciones y pensiones, información sobre jubilaciones,
incapacidades y otras ayudas disponibles, novedades legislativas, actualizaciones sobre cambios en las leyes laborales y de seguridad social que pueden afectarte. Por eso, es fundamental que te suscribas al canal y actives la campanilla para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Además, realizamos directos los viernes para responder a todas tus preguntas en tiempo real. Gracias por confiar en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, darle me gusta y compartir este video para llegar a más personas que necesiten esta información. Sin más interrupciones, continuamos con el contenido de hoy. ¿Me puedo ahorrar impuestos si los lotes no son iguales? Impuestos en el exceso de adjudicación en la práctica. Lo habitual es que los lotes de bienes que se adjudican a las partes no sean iguales y exista un lote con más valor económico que en otro, en este caso. En lenguaje decimos que ha existido un exceso de adjudicación. La agencia tributaria correspondiente podrá exigir a aquel que se ha adjudicado el lote con más valor que pague impuestos por él. Exceso de adjudicación, es decir, por la cuantía en que exceda su lote al de la otra parte. ¿Qué impuestos puede pedir que se paguen? Pues la agencia tributaria podrá solicitar que se abone bien el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados o bien el impuesto de donaciones, si el bien es divisible y existe compensación económica. Se entiende que ha existido una transmisión patrimonial y se tendrá que pagar el ITP conforme establece la RT.7.2.b, que dice se considerarán transmisiones patrimoniales a efectos de liquidación y pago del impuesto. Los excesos de adjudicación declarados, salvo los que surjan de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 821, 80 y 29. La 1 y 5, 6 segundo y 1062 primero del Código Civil y disposiciones de derecho foral, basadas en el mismo fundamento. Si el bien es indivisible, aunque exista compensación económica, no habrá que tributar conforme establece la RT.7.2.b transcrito en el punto anterior y el art. 1062 del Código Civil, que dice: cuando una cosa sea indivisible o desmerezca mucho por su división, podrá adjudicarse a uno, a calidad de abonar a los otros el exceso en dinero, cuando no haya habido contraprestación económica, el cónyuge que haya recibido de menos deberá tributar por el impuesto de sucesiones y donaciones, al entenderse que ha existido una donación. Nosotros no compartimos esta teoría, ya que estos excesos de adjudicación se suelen producir dentro de negociaciones extrajudiciales para evitar pleitos y no por existir ánimo de donar. En tal sentido, encontramos sentencia de 8-10 de 2020 de 26 de febrero de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a fecha de redacción del presente artículo. Los tramos de IRPF que hay que aplicar a las ganancias patrimoniales obtenidas son los siguientes. Nota: ten en cuenta que los tramos indicados están vigentes durante 2024 y pueden haber variado cuando leas este artículo hasta 6.000 euros de ganancia 19% IRPF entre 6.000 euros y 50.000 euros 21%, IRPF NTR 50.000 euros y 200.000 euros 23%, IRPF entre 200 euros y 300.000 euros 27%, IRPF más de 300.000 euros 28%, IRPF tengo que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. Afortunadamente, a la hora de liquidar gananciales, tampoco hay que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, pero si tienes que comunicarlo a la agencia tributaria correspondiente. Espera, ¿que me pierdo? ¿Me lo explicas? A efectos prácticos, lo que es de verdad relevante para ti es que no tienes que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, pero sí hay que hacer una comunicación a la agencia tributaria de tu comunidad autónoma. Burocracia. Sí, pero las cosas en nuestro querido país son así y no van a cambiar, al menos por ahora. Tengo que pagar el impuesto de plusvalía municipal. Cuando realices liquidación de gananciales, tampoco deberás pagar o abonar el impuesto de plusvalía municipal al no estar sujeto al mismo dicha operación conforme establece el artículo 1 las 4 y 3 del Real Decreto Legislativo 2 de 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que literalmente dispone: no se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. Otros gastos a tener en cuenta al realizar la liquidación de gananciales. A la hora de liquidar gananciales, debes tener presente que existirán otros gastos que se deberán afrontar, como por ejemplo, registro de la propiedad. Todos los bienes inmuebles, como son pisos, chalets o locales comerciales, constan inscritos en el registro correspondiente y se deberá notificar el cambio de titularidad. Para realizar ese cambio de titularidad habrá que abonar la factura correspondiente del registrador correspondiente al registro de vehículos en la DGT.
Es posible que se te atribuya un vehículo que no esté a tu nombre y por tanto deberás realizar el cambio de titularidad en él mismo registro de bienes muebles. Si tienes bienes que están inscritos en el mismo como pueden ser buques o aeronaves o incluso vehículos y se produce un cambio de titularidad, también habrá que notificar dicho cambio con él. Consiguiente gasto en notaría. Si la liquidación de gananciales se ha realizado ante notario, es evidente que habrá que abonar la correspondiente factura del mismo abogado y procurador. Si la liquidación de gananciales se produce en sede judicial, deberás abonar los honorarios correspondientes a abogado y procurador. Recomendación: contratar abogados expertos y tratar de alcanzar acuerdos después de toda una vida de trabajo, sacrificios y ahorro. Has conseguido un patrimonio y ahora es el momento de repartirlo y por supuesto de defender tus derechos. De lo que hagas ahora probablemente dependerá gran parte de tu futuro. Sí. Consigues un reparto justo de bienes, es posible que afrontes de manera tranquila, al menos económicamente, el resto de tu vida, por lo que se hace necesario estar asesorado por verdaderos expertos en liquidación de gananciales como lo son nuestros abogados. En nuestro despacho de abogados estamos acostumbrados a realizar repartos justos cuando acuden a nosotros ambos excónyuges. Esta es la forma más beneficiosa para todas las partes, ya que es rápida y evita ese indeseable desgaste emocional que conllevan los litigios judiciales. Gracias por acompañarnos en Abogados en tu Ayuda. Te esperamos que este video te haya ayudado a entender de manera clara qué impuestos hay que pagar en la liquidación de gananciales y los diversos aspectos fiscales implicados, desde el IRPF hasta otros gastos adicionales. Recuerda que contar con el asesoramiento de abogados expertos es fundamental para alcanzar acuerdos favorables y facilitar este proceso. Si tienes alguna duda o quieres compartir tu experiencia, déjanos tu comentario. No olvides suscribirte, activar la campanilla y darle me gusta al video para seguir recibiendo contenido legal actualizado y de calidad. Nos vemos en el próximo video.